Bueno, seguimos con este video que está relacionado con la fabricación de lo que es la base y la escalera del barril. Lo vemos aquí en esta animación, ¿sí? Vemos pues básicamente las piezas que trae. Antes de empezar a describir el siguiente paso, voy a hablar sobre lo que es las maderas que vamos a utilizar y a repasar un poco las maderas que tendremos que utilizar en lo que son las tapas laterales y en la base de la colchoneta del barril. Bueno, he creado aquí una base de datos de maderas para explicar un poco las maderas que son con las que yo trabajo. Básicamente son dos especialmente. Lo que es el pino, es un pino que yo lo conozco como pino canadiense, o no sé si sea nombre abeto, y otra madera que lo que llamamos contrachapado de pino también, ¿sí? Voy a ir explicando unas cosas pues, con cada de estas imágenes que son las importantes para tener en cuenta. Voy a abrir esta imagen. Digamos que este pino es más o menos el que yo estoy utilizando actualmente. Viene así en una especie de cuartones o de una especie de pilares como para cercas, ¿sí? Es una madera que es maciza. Básicamente es de este color. Yo recomiendo revisar bien que hay como varios tipos de pinos. Yo no soy experto en maderas, pero la experiencia me ha ido mostrando de que hay unas que son un poco más blandas y algunas más rígidas o más fuertes o más resistentes, que es lo que básicamente pues como que necesitamos. Aquí vemos en esta imagen diferentes tipos de madera. Digamos que las que yo alcanzo a distinguir acá y que yo conozco son el haya, que es esta madera que tiene un tono rosado. Es una madera que la he trabajado y es bastante resistente. Y esta de acá, que se parece un poco a la que yo conozco, que es el roble, que es también muy resistente, y vemos pues el tono que es un poco más oscuro, más tirando hacia marrón. Esta que está aquí más al fondo, aquí esta que está más al fondo, para mí es el pino con el que yo trabajo, sino que es un pino con un tono mucho más oscuro, más rosa, con unas vetas de color rosa, y es básicamente el pino que yo siempre busco, con el que yo busco trabajar, porque es un pino que noto que es muy resistente, y de hecho cuando lo estoy cortando noto como a las maquinarias que utilizo para cortarlo le cuesta. Entonces es para mí una muestra de que es una madera que es bastante resistente. En el caso de esta vemos que es un poco más blanca. Para mí es un poco más blanda, entonces no la recomiendo mucho, pero también la he trabajado y para lo que la he utilizado me ha dado resistencia. Preferiría la otra, que es un poco más gorda. He puesto esta imagen para explicar que hay que tener en cuenta que la madera, cuando la compremos, que nos la garanticen que ya esté seca, ¿sí? Que esté seca e inmunizada. Normalmente yo las maderas las compro en tiendas de estas tiendas grandes que son como internacionales, mejor dicho, que casi que en varios países existe la misma tienda. En este caso, aquí en España, que es donde estoy actualmente, hay unas tiendas que las venden, pues, que tienen varias tiendas en el país y venden esta madera ya pues de esta forma. Vemos lo que pasa cuando la madera no está seca, que luego se abre. Vemos se raja, ¿sí? Inclusive aquí alcanzamos a ver en algunas de estas que la madera se tuerce como si fuera un tornillo, se empieza como a enroscar en su propio eje, y entonces es una madera que prácticamente se hace inservible. Y si hacemos el equipo con esta madera, aún así la veamos recta, luego cuando se va secando el aparato se torcerá y perderá estabilidad y quedará muy mal. A ver, voy a mostrar otra imagen. Aquí vemos también una imagen como yo les decía, es una madera un poco más blanca, aunque esta, por el veteado que tiene, para mí es sinónimo también de fuerza, de resistencia, y me gusta, y es una madera que es muy bonita. En el caso de esta imagen, he puesto esta imagen para hablar sobre este tipo de madera. Esta también, a pesar de que es pino y que tiene ese tono rosa como les decía ahora,
tiene una característica diferente, y es que para formar este diámetro o esta medida que tiene la madera, unen varias láminas. Entonces esto hace que sea una madera un poco más, digámoslo así, más débil desde mi punto de vista, porque no es una madera entera en sí, son varias maderas. Hoy en día la están utilizando muchísimo en estructuras, este tipo de madera laminada le llaman, y es que unen varias láminas de madera e inclusive forman vigas enormes. Voy a pasar a mostrar una imagen que he seleccionado de, no sé si, aquí está. Quería mostrar esta imagen porque esto se está viendo muchísimo ahora en tiendas, en centros comerciales, y son maderas de pino laminadas. Entonces las unen en varias capas y forman estas grandes vigas que dan la resistencia. Por algo son usadas en este tipo de estructuras. Y entonces es una madera que, digamos, yo no estoy seguro si de la resistencia para el barril. Yo he usado madera que no sea laminada, sobre todo para el barril. Entonces con esto tendrían mis reservas. A lo mejor si encuentran de esta madera y no encuentran de la otra, pues podrían utilizarla o buscar referencias del comerciante a ver qué referencias da, si te da la resistencia. Vale, vamos a pasar. Aquí vemos ejemplos de otras maderas, cómo las han unido y forman estas mismas láminas. Ahora se está usando muchísimo este tipo de maderas, porque son más comerciales, o sea, se encuentran mucho más de estas que las maderas macizas como tal, ¿sí? Vamos a ver más ejemplos de la selección de imágenes que había. Vale, aquí he seleccionado esta imagen para hablar un poco de esta madera que estamos viendo. Es pino también, pero vemos que es mucho más pálida, más blanca, casi que es tan blanca como el color del papel. Tiene mucho menos vetas, y las vetas que tiene no son tan oscuras. Entonces yo no sé si es que es una madera que es más joven o es otro tipo de pino, pero es un pino que no da la resistencia, es muy quebradizo. Una de las características que tiene es que es muy liviano, y lo otro es que resiste menos a lo que es a las talladuras y a las abolladuras. Entonces, de hecho aquí lo podemos casi que ver que está abollado, se abolla con facilidad, casi que si con la uña se hunde dentro de esta madera. Entonces es una característica para que tengamos en cuenta que esta madera no es la más recomendable para hacer la base ni la escalera del barril. ¿Vale? Bueno, ahí más o menos creo que con esto pues me queda ya más o menos explicado. Aquí había seleccionado también esta maderita. Esta es una madera también laminada de pino, pero tiene un tono mucho más amarillo, más oscuro, que es símbolo para mí de resistencia. Entonces es una madera que me gusta. Para resumir, en cuanto a las maderas, básicamente lo que prefiero que se utilice es que sea una madera más bien sólida, maciza, digamos un poco más como esta, ¿sí? Vemos que es un solo bloque y no tiene ningún tipo de unión, ¿sí? Entonces para mí es mucho mejor este tipo de madera, y es la que yo he utilizado y la que utilizo. Voy a hablar ahora sobre el contrachapado. Básicamente aquí vemos un esquema de lo que es el contrachapado. Es una unión de láminas de madera. Lo que tiene de bueno este contrachapado es que es más resistente inclusive que la madera, porque tiene, como lo vemos acá, tiene unas capas, ¿sí?, finitas de madera. Son capas que van desde medio milímetro hasta el milímetro y medio. Y esta resistencia de esta madera la da a que cruzan las capas. Si vemos aquí, en la capa superior tiene las vetas en un sentido y la que está más abajo las tiene en sentido contrario. Es como si cruzaran las vetas de la madera, y esto a la larga le da una resistencia bastante buena. Aquí vemos otra imagen que nos hace referencia de esas vetas. Vemos cómo cambian los sentidos de las vetas y la resistencia. Ventajas también de esta madera es que viene la capa superior, que es la que utilizaremos especialmente para las tapas del barril, las tapas del barril.
es porque tiene muy buen acabado. Tendremos que hacerle muy poco trabajo a estas caras, prácticamente casi que están listas simplemente para sellarlas y pintarlas, o sea que dan muy buena apariencia. Es una madera que se está usando muchísimo ahora en decoración de sitios y de interiores. Está muy de moda el contrachapado. Da muy buena resistencia, como vemos aquí en estas sillas, son hechas justo de esos materiales para soportar estos pesos. El contrachapado es muy resistente. En el caso del Ladder Barrel pues nos viene muy bien esa resistencia que nos da. Dentro de estos contrachapados vamos a encontrar de muchas marcas. Yo recomiendo el contrachapado que es de pino del mismo que utilizamos para la fabricación de la base del barril, y es el que yo utilizo también para la fabricación del reformer. Recomiendo los que traen muchas capas, o sea que las capas sean más finitas, inclusive de medio milímetro o menos, y que tenga muchas más capas. Es mucho más resistente que las que traen menos capas, un poco como las que habíamos visto ahora. Vamos a ver si vuelve aquí la imagen a mostrarse acá. Bueno, aquí voy a tocar mi acá. Vamos a ver aquí, contrachapado. Esta es una imagen de un contrachapado que trae escasamente 2 o 3 láminas de contrachapado, y vemos que son bastante anchas las capas. Entonces estas maderas son menos resistentes. Vuelvo a decir que recomiendo las de más capas. Aquí vemos que en esta imagen vemos que es una madera que es muy bonita. Vemos, este mueble está hecho todo en contrachapado y la verdad es que a mí me gusta mucho. Luego con la pintura el tono cambia un poco y le podemos echar tintas de colores que le podemos ir asemejando un poco a algo un poco más amarillo o más rosa o más marrón, dependiendo del gusto de cada persona. Pues nada, esto es un poco lo que quería decir sobre el contrachapado y sobre las maderas antes de seguir con lo que es la fabricación de la base. Recuerda que los planos los puedes descargar y los enlaces para descargarlos están en las descripciones del video. En este plano he dejado las medidas tanto como del alto, como del ancho y del largo de lo que va a ser la base del barril, ¿sí? Tenemos aquí un poco la descripción. He puesto unos números para describir cada pieza y las medidas que tendrán cada pieza, ¿sí? Aquí vemos el ancho. Las medidas las he puesto en milímetros. He puesto esto en rojo para decir que ancho no variable significa que esta medida tiene que ser muy exacta, porque tiene que estar ligada a lo que es el barril para que pueda desplazarse junto con las correderas por acá. Digamos que las otras medidas pueden variar un poco, pero esta es la que tiene que ser mucho más exacta. Tenemos tanto el largo como lo que es la altura, y los calibres de la madera los tenemos acá: 75 milímetros, son cuartones de 75 milímetros por 75 milímetros. Es básicamente la explicación de este plano. En esta animación voy a explicar un poco cómo vamos a iniciar, digamos, con los cortes de estas piezas. Voy a separar un poco las piezas. Digamos que vamos a sacar esta pieza de acá. Empezaremos con estas maderas que son la base. Vemos que tiene una perforación acá y tiene unos redondeados, ¿sí? Voy a mostrar el plano que corresponde a esta pieza. Bueno, aquí tenemos el plano de corte de esta madera que es la base del ladder barrel. Tenemos el largo, 1200 milímetros, aproximadamente 120 centímetros. Tenemos un corte a 45 grados, aquí lo vemos, ¿sí? Que tiene la característica de que aquí es donde vamos a unir la pieza de la escalera, la otra pieza de madera. Esta distancia de entre este punto y este es de aproximadamente 1125 milímetros. Tenemos aquí el calibre de esta madera de 75 milímetros. Hay que tener en cuenta que de estas piezas son dos, una debe ser lateral derecha y la otra lateral izquierda.
analizar bien esto para que no nos queden las dos piezas igual y a la hora de armar no funcione, ¿vale? Aquí vemos que tiene una perforación, como lo había mostrado en la animación. Esta perforación es donde irá el bolillo o la varilla de madera de 35 milímetros. Esta perforación debe ser a eso, a 35 milímetros, a una distancia desde este borde hasta el centro de 37.5 milímetros, y desde este borde hasta este, como lo indica acá, de 37.5 milímetros igual también. Este rondeado que tiene la pieza es opcional, yo normalmente lo hago porque me parece más bonito y además le da cierta resistencia a los cantos de la madera también. Como vemos en la animación, de esa misma pieza llevará dos piezas como tal, ¿vale? Dos piezas como tal. Ahora voy a pasar a explicar el corte de lo que es esta pieza de madera y que corresponde a la escalera. Como vemos, lleva unas perforaciones que es donde irán estos bolillos o estas varillas de madera, ¿vale? Irán ahí justo a entrar. Voy a pasar al plano para explicar las medidas de corte. Este es el plano de la madera que va en la escalera. Vemos las medidas, las he marcado como si fuera el alto y que dice que tiene una altura de 1000 milímetros, lo cual quiere decir que son 100 centímetros o 1 metro, y en este caso el corte a 45 grados, ¿sí? Igual que la otra pieza de la base, y nos da una medida desde este punto hasta la altura máxima de 925 milímetros para un corte en ángulo de 45 grados, ¿sí? La distancia aproximada entre este punto y este punto son de 75 milímetros, que es el mismo diámetro de la madera. Vemos las perforaciones como tal para lo que es los bolillos, como los vemos acá, ¿sí? Estas mismas piezas, ¿sí? Vemos ahí las perforaciones donde debe ir, ¿vale? Aquí tenemos las medidas para la perforación. La perforación debe ser con una broca de 35 milímetros. Vemos que la distancia central de todos es de 37.5, ¿sí? Como lo dice acá, 37.5 milímetros. Iniciaremos midiendo desde esta punta hasta el centro, y en total se medirán 165 milímetros, ¿vale? Que son aproximadamente 16.5 centímetros, y luego entre cada una de estas perforaciones, en total son 5 perforaciones, 1, 2, 3, 4, 5, se medirán 20 centímetros o 200 milímetros, como lo dice en el plano. Y aquí escribo y describo que hay una profundidad de 30 milímetros en esta perforación, ¿vale? Y en este resalto con rojo de que esta perforación es completamente pasante. ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a ver acá. Esta pieza, al ser más larga, necesita que esa perforación deba ser pasante. Voy a desplazar un poco hacia el lado. Aquí está pues más o menos representado. Ahí vemos la posición pasante, y en el caso de estas vemos que solamente tiene una profundidad de 30 milímetros, como lo describía, ¿sí? La profundidad de 30 milímetros como tal. Yo, antes de armar todo el equipo, prefiero ir lijando y dejando adecuadas cada una de las piezas, porque me es más fácil hacerlo de esta forma que armar primero todo el equipo y luego lijarlo. Se me hace mucho más difícil. Entonces recomiendo mucho hacerlo pieza por pieza y luego al final, claro, darle un acabado final. Esta parte debe quedar lo más plana posible para que la adherencia y la resistencia sea la óptima. Para perforar estas piezas
hay que tener en cuenta que es mucho mejor con un taladro de estos. Hay que tener mucho cuidado, hacerlo despacio, medir bien la profundidad. En el caso de que lo vayamos a hacer con un taladro de mano, es mucho más riesgoso de que podamos perder el control. También se puede hacer, pero hay que hacerlo con muchísimo más cuidado. Para mí es muy importante siempre darle el redondeado a todos los cantos. Me parece más bonito y le da más resistencia también a los equipos como tal. Recuerda que estos redondeados son opcionales. En este caso, como lo vemos en el video, lo estoy haciendo con una fresadora. Estoy redondeando los cantos y lo hago con una fresadora puesta en una mesa para manejar mucho más fácil la pieza. Bueno, ahora con esta animación el siguiente paso es la unión de estas maderas, la unión de lo que es la madera de la base con la madera de lo que es la escalera como tal, ¿sí? Tener en cuenta que para poder unir estas piezas tenemos que tener cortadas estas piezas de madera, todas estas piezas de madera que están aquí, ¿vale? Voy a mostrar en el plano las medidas de corte de estas piezas. Bueno, volvemos a este plano y vemos acá las piezas marcadas, que son la número 5, la número 4 y la número 3. Como lo vemos aquí, tiene ya sus respectivas medidas, ¿sí? No hace falta pues que las describa, pues aquí están en milímetros. Estas piezas son necesarias tenerlas listas antes de proceder a pegar. Esta es una descripción de la pieza triangular. He hecho un plano aparte por lo que lleva unas medidas muy específicas. Como vemos, es una pieza que tiene una medida de 13 como tal, desde aquí hasta aquí, y desde este punto hasta aquí otros 13, que son 130 milímetros, como lo he dicho, la descripción en milímetros, en centímetros serían 13, y tenemos unos pequeños cortes aquí a esta altura que van de 2 centímetros o 20 milímetros, igual acá, lo que nos da que la pieza forme en total que tenga esta forma triangular. Y esta medida es de la otra pieza, pero bueno, vamos a pasar aquí a este plano. Aquí la vemos también en una vista ya en 3D, o vemos desde aquí hasta acá 13 y desde aquí hasta acá 13. Esta madera tiene un espesor también de 20 milímetros o de 2 centímetros. Aquí estas medidas las estoy dando en centímetros, tanto como del calibre de la madera como el ancho de este corte de 2 centímetros, igual de acá. Aquí nuevamente vuelvo a reiterar la importancia de lijar todas estas piezas antes de instalarlas, que es mucho más fácil manejarlas así individualmente que luego unidas. Aquí he cogido todas las piezas que vamos a necesitar, que había descrito. Las estoy lijando para poder luego armar lo que es la base y la escalera del ladder barrel. En este caso yo utilizo una máquina casera, se puede hacer con lija manual también, ¿sí? Entonces una máquina que la puedo luego pegar los enlaces del video donde hice esta máquina. Aquí en este plano tenemos las medidas de corte de los bolillos. Vamos a necesitar en total 5 bolillos de 48 centímetros y 35 milímetros de diámetro, y necesitaremos uno que tendrá una medida en total de desde este punto a este punto de 90 centímetros. Cortar con precisión todos para que luego a la hora de armar nos queden bien las medidas de lo que es la escalera como tal. Aquí ya tenemos cortadas las piezas que necesitamos, tenemos los bolillos, tenemos las tablas de madera,
tenemos los triángulos. Procederemos a la unión de estas dos piezas, de la base y la de la base de la escalera. Para unir estas dos piezas necesitaremos un par de tornillos que irán desde abajo hacia arriba y las uniremos luego con cola para darle más resistencia, cola de madera. Aquí he puesto dos tipos de tornillos para explicar cuál será el que usaremos. Digamos que estos son el tipo de tornillos que hay, unos que tienen esta rosca como más finita, que va más seguido unido del otro y que no tienen puntas. Normalmente ese tornillo siempre se debe usar en un punto donde haya una rosca como la que tiene la tuerca. Hay veces esta rosca viene en una platina o inclusive muchas veces en madera, pero en madera no da la resistencia que da en el metal. Usaremos de este tipo de acá o algunos parecidos. Las características principales que tiene es que tiene punta, la cual puede ir entrando en la madera y irse agarrando mucho más. O sea, es un tornillo que tiene muy buen agarre y sujeción. Las características que tiene es que tiene una cabeza en forma de cono. ¿Sí? Esto hace que tenga que luego el tornillo no se salga con facilidad, y además tiene una parte central, ¿ves? Que es como una especie de eje y unas aletas a los lados. Esto nos da dos tipos de medidas que necesitaremos para poder instalar una pieza de madera con otra. Entonces voy a explicarlo más detalladamente. Cuando vamos a utilizar tornillos para unir dos piezas de madera, es aconsejable hacer unas perforaciones iniciales para que el tornillo no raje la madera, ¿sí? Y dé muy buena sujeción. Esta es una simulación que he hecho para explicar pues más o menos qué es lo que debemos hacer. Voy a mostrar más o menos el tornillo. En esta animación he hecho un tornillo donde podemos ver claramente lo que hay que tener en cuenta. Lo primero es que tenga esta punta que hace que entre mucho más fácil en la madera. Luego vemos que tiene unas aletas, ¿sí? Y tiene un eje central. Nosotros tendremos en cuenta la distancia desde aquí hasta aquí, o sea, el diámetro del tornillo que viene desde aquí hasta aquí, para hacer una perforación inicial. Vamos a verlo en la animación. En este bloque de madera superior vemos que tiene dos perforaciones, una que está interna, que tiene menos diámetro, y una externa que tiene mayor diámetro. Esta abertura externa es por donde debe pasar el diámetro externo del tornillo, y la parte superior es donde entrará la cabeza y el cono del tornillo. Y luego en la otra madera hacemos una perforación que tendrá el diámetro del eje central del tornillo. Inclusive podría ser un poquito menos para que el tornillo entre más ajustado. Hay veces que las personas trabajan sin hacer estas perforaciones y pegan los tornillos así y no tienen ningún problema, pero otras veces sucede lo contrario y el tornillo lo que hace es rajar la madera. Yo aconsejo mucho hacer siempre este tipo de perforaciones. Antes de instalar los tornillos debemos aplicar en las caras que vamos a unir cola para que tenga mayor adherencia. Aquí vemos el cono que les decía del tornillo, el que entrará en la perforación de mayor diámetro. Debemos siempre tener en cuenta la medida que tiene desde aquí hasta aquí el tornillo para hacer la perforación exactamente igual o un poquito más. Voy a hacer una animación. Digamos que sería aplicar cola, unir estas dos piezas, introduciríamos el tornillo y lo fijaríamos a la parte inferior. Y en este caso el tornillo entra en la parte más amplia de las perforaciones y luego con un tapón de madera taparíamos de esta forma, ¿sí? Dejaríamos un poco a la vista para luego con la lija terminar de desbastarlo para que quede mucho más parejo. Más o menos este sería el procedimiento que tendremos que hacer con la unión de estas maderas. Verificar con una escuadra de que quede correctamente alineadas las piezas en un ángulo de 90 grados, como lo vemos aquí con esta escuadra.
Ya cuando esté seco la cola, yo aconsejo dejar esto en lo posible de un día para otro para que esto tenga buena adherencia. Digamos que al tacto esto seca antes, pero la recomendación siempre de estas colas es ojalá de un día para otro. Ahora pasamos a utilizar los triángulos que ya teníamos previamente cortados, ¿sí? Para estos triángulos yo recomiendo usar contrachapado en vez de madera, que son más resistentes. Para darle más resistencia a esta unión usaremos estos triángulos. Usaremos cola para adherirlos también acá, y usaremos también los triángulos internos, o sea, quedará más o menos de esta forma. Para ayudarnos para que esta unión con cola quede mucho más resistente, usaremos una herramienta como esta. Es una prensa de madera o unos sargentos, esto tiene diferentes nombres. Es una herramienta que nos ayuda a sostener las piezas en su lugar. Por medio de un tornillo se pueden ajustar bastante. Debemos ajustar todas las piezas con este sargento para que nos ayuden a dar más adherencia, y reforzaremos con tornillos igual que los que usamos para unir las dos piezas de madera anteriores, ¿sí? Los pondremos acá. Haremos el mismo procedimiento de perforación que hicimos antes para unir estas piezas, para que quede mucho más resistente, ¿vale? Ya más o menos esto quedaría de esta forma. Bueno, ahora pasamos ya, una vez esté seco la cola de estos triángulos, pasamos a instalar los bolillos como los vemos acá. Aplicaremos cola en las perforaciones de 35 milímetros y los introduciremos, como se ve acá en esta imagen, a un lado, y luego pues lo haremos en el otro lado de esta forma, ¿vale? Tener en cuenta que hay que aplicar abundante cola y luego retiraremos los excesos para que no nos manchen la madera. Aquí al armar esto, según los planos que he dado, debemos permanecer con una medida desde este punto a este punto de 58 centímetros. Es una medida que no puede variar, tiene que ser fija, ¿vale? Tanto en este punto como en este, y también aquí y acá, 58 centímetros externo. Aplicamos abundante cola tanto en el bolillo como en el orificio. Limpiamos el exceso con un trapo húmedo antes de que seque la cola para que no nos manche la madera, que luego sea más difícil retirar esta cola. Con la ayuda de un metro medimos y verificamos que la medida sea exacta. Recuerde que son 58 centímetros exactos. Yo utilizo un clavo muy finito, muy delgado, para que no se me mueva luego la pieza antes de que se seque. Esto es opcional también, es buscar la manera de que esta medida no vaya a cambiar. Ya una vez esté seco este sistema, pasamos a pegar las otras dos tablas que nos faltan. Vamos a pegar la más grande, pegaremos justo acá, ya teniendo en cuenta que las medidas ya no cambiarán al estar seco. Esto no se modifica, simplemente ajustaremos ahí y lo pegaremos con cola igual y lo reforzaremos con los tornillos de la misma manera que pegamos estos de acá. Perforar antes con unas brocas, iniciar antes y tener en cuenta que al final todos estos tornillos los taparemos con un tapón de madera, ¿vale? Una vez hayamos pegado esta pieza pegada en los dos lados con los tornillos anclada, pasaremos a pegar la pieza más pequeña, ¿vale? Esta pieza irá aquí de esta forma. Esta pieza solamente la pegaremos con cola. No hará falta tornillos para esta pieza. Lo que sí es que para que se mantenga ahí tendremos que utilizar el sargento o la prensa de madera que utilizamos antes para pegar los triángulos,
¿vale? Aquí no hace falta pues que lo haga con la animación, ya sabemos cuál es la prensa o el sargento. Bueno, hasta este punto ya tenemos lo que es todo lo que es la base del barrel, la escalera, y también tenemos ya lo que es el barril como tal con sus correderas. Ya hasta este punto estamos casi para terminar, nos quedará faltando lo que es el tapizado y la instalación de las perillas que colocaremos aquí a los lados para poder ecualizar el barril y que se mantenga estable dentro de lo que es la base. Este video lo va a terminar acá, quedamos pendientes pues para ya el próximo, lo que es cómo pintarlo y cómo tapizarlo, y a ver si alcanzamos en el próximo video de una vez ya hacer también lo que tiene que ver con las perillas. Hasta el próximo video.